Buenas tardes. En primer lugar, dar la bienvenida a un nuevo encuentro con la mar del Clúster Marítimo Español. En este caso, el encuentro con la mar va a versar sobre transición energética y los desafíos regulatorios y tecnológicos para el transporte marítimo. En primer lugar, quiero agradecer a todos los presentes que hayáis tenido un hueco para estar aquí con nosotros, especialmente al almirante Rosique, director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, que dirige la política de adquisiciones de todo el Ministerio. Y bueno, para nosotros es un honor tenerte y esperamos que lo que te contemos hoy sea de tu interés. Muchas gracias a cada uno de vosotros por estar aquí, por supuesto. También quería resaltar, tenemos unos cuantos participantes online, entre ellos está el presidente de honor del clúster, Federico Esteve. Y bueno, sin más, vamos a introducir un poquito el tema. El tema creo que es de rabiosa actualidad. Obviamente, cuando hablamos de transición energética, hablamos por un lado de desafíos regulatorios y por otro lado desafíos tecnológicos, que es lo que a todos nos afecta. El clúster, en su afán de difundir entre todos nuestros socios, entre todos nuestros interlocutores, temas de actualidad, que haya comunicación y que sepamos lo que se está cociendo, pues ha organizado esta jornada porque ha pensado que realmente eran de interés tanto para el transporte marítimo como para las ingenierías y para todos los que están interesados en los sectores marítimos. Como sabéis, hay por un lado regulaciones de la Organización Marítima Internacional, por otro lado tenemos las regulaciones de la Unión Europea. Los ponentes nos van a explicar las diferencias y sobre todo van a incidir en el aspecto tecnológico. Sin más, voy a pasaros ya con el primer ponente. El primer ponente es José Martín, que nos hablará de las regulaciones de la Organización Marítima Internacional orientadas a la reducción de emisiones de CO2 en barcos en servicio. José Martín es ingeniero naval por la Universidad de Southampton. Lleva en Joint Register desde el año 2014 y actualmente es responsable de soporte técnico a clientes de Joint Register en España, puesto que ocupa desde 2020. Ha desarrollado su carrera profesional en España, Noruega e Italia, ocupando diferentes posiciones técnicas y de gestión en navieras, astilleros, fabricantes y oficinas de diseño. Cuando quieras, José. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, no solamente voy a hablar de lo que es el impacto regulatorio de la IMO sobre la descarbonización, sino también mencionaré un poco la regulación europea, que nos está en vigor dentro de poco, ¿no? Bien. Esta primera pantalla lo que nos muestra es un poco el arco temporal en el que está trabajando la OMI para intentar actuar sobre el cambio climático y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. No se ve muy bien, ya se distribuirá la presentación, pero lo que hay que resaltar primero, hitos importantes, pues en el 2013 entra en vigor el EDI, que es el diseño, el índice de diseño energético eficiente en los barcos de la construcción, a partir de los construidos en 2013, y a partir ya de este año entra en vigor el EPSI, que es lo mismo, pero para barcos existentes. Al fin y al cabo, aplicando solo el EDI, van a conseguir los objetivos que se plantea la IMO, que son el 40% de reducción de emisiones de gases de efecto de carbono en el 2030 y hasta el 70% de la reducción de CO2 para el 2050 o un 50% de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, esto lo que nos va a llevar es un poco a que vamos a ver cómo la flota mundial pues, va a ir cambiando, ¿no? Vamos a ir viendo cómo disminuye el número de barcos usados por fueles, por gasoil, y cómo va a incrementarse el número de barcos que van a ir propulsados por otros tipos de combustibles. El que tiene la posibilidad de conseguir el testigo ahora mismo, más posibilidad, es el LNG, principalmente porque hay más cantidad disponible, la distribución está más garantizada, pero bueno, hay otros combustibles que van tomando un poco fuerza, ¿no? Están en el punto de vía del desarrollo, como es el metanol, el amoníaco, el hidrógeno, etc. Ya hay algunas aprobaciones en principio de algunos barcos usados por este tipo de combustibles. Hay algún otro que se está construyendo un plan piloto. Aquí tenemos en el norte de España, en Armón, un remolcador que va a ser propulsado por hidrógeno. Pero bueno,
¿cuál va a ser el combustible cable del futuro? Eso pues, se verá en función de cómo vayan desarrollándose los objetivos regulatorios. Se me ha quedado bloqueado esto. Ah. ¿Es importante? Pues no, pues tampoco. Sí, son otras, ¿eh? Pues, Sí, yo juro que no ha sido. Bien. Bueno, ¿qué desarrollos tiene en marcha la IMO para atacar este problema de las emisiones de gases de efecto invernadero? Aquí vemos un gráfico que creo que es ilustrativo. Si vemos la línea de puntos rojos al principio, sería cómo serían las emisiones si siguiéramos como business as usual, el negocio tal que viene siendo ahora, ¿no? Más abajo, en lo que es el área verde, es el efecto que hace, el impacto regulatorio que tiene las aspiraciones de la OMI para reducir hasta un 40%, bueno, un 70% de CO2 al año 2050. Sin embargo, la línea amarilla que vemos más abajo son las propuestas o la ambición que tiene la Unión Europea, todavía mucho más restrictiva que la OMI. Y más abajo, la línea de puntos azules, es a dónde debería llegar la OMI, según piensan muchos, en sus ambiciones. Por lo tanto, está pues, bastante presionada para superar esos objetivos que se han marcado. Y la línea rosa, el área rosa que tenemos marcado abajo, es lo que algunos, bueno, ¿sabes? Políticos, reguladores, el mercado, lo que se espera que se consiga en cuanto a la descarbonización, que sea mucho más rápida de lo que quiere la OMI o de lo que quiere la Unión Europea, ¿no? Más blancas. Las medidas a corto plazo que implementó la OMI, como os hablaba antes, es el EDI, el índice de eficiencia energética para buques de nueva construcción, lo mismo aplicado para barcos existentes, y CEI, el índice de intensidad de carbono, que entra en vigor ahora el 1 de noviembre. Pero todo esto va un poco orientado a impulsar la adopción de otros combustibles alternativos con bajo contenido en carbono, incluso con cero contenido en carbono, pero siempre cuando teniendo en cuenta el ciclo de vida del combustible. Es decir, no solo las emisiones de CO2, sino también la emisión de gases de efecto invernadero que se producen en la producción y la cadena de suministro de ese nuevo combustible. El EXI o el EDI es un poco lo que necesitas para operar un bar. Es una condición necesaria y tienes que tener ese ticket para jugar, ¿no? Y luego el CEI es lo que te va a decir cómo vas a jugar en este mercado tan competitivo, ¿no? Ahí es donde vas a ver cómo vas a operar el barco. Al fin y al cabo, el EDI y el EXI te da pues, una indicación de cuánto eficiente es tu barco desde el punto de vista del diseño. Y el CEI te va a decir cuánto eficiente va a ser tu barco desde el punto de vista operativo. Esto, bueno, pues está basado efectivamente en unas... Pasa un minuto, no, eso es. Eso aplica para barcos de más de 5.000 GTs, transmitido el 1 de noviembre de 2022, y a lo largo de todo el año 2023 tendrás que reportar en el DCS, en el Data Collection System de la IMO, todos los consumos y las millas recorridas, se calculará las emisiones y a partir del 2024 van a categorizar el barco. Diferentes categorías en función de sus emisiones, A, B, C, D. Y eso te hará pues, tener que jugar un poco con la eficiencia de tu barco, ya que año a año el límite de emisiones de carbono va a ir reduciéndose en un porcentaje determinado, ¿no? El CEI, bueno, pues se calcula en base al ratio de eficiencia anual de emisiones, dividido por el peso muerto y la distancia navegada. En caso de que no es el pasaje, se utiliza el arqueo bruto. Y bueno, esto creo que es importante, ya que a partir ya del año que viene se va a incrementar el porcentaje de reducción de emisiones de CO2 que tienes que tener, ¿no? Comparados con el 2019. Ya están definidos hasta el 2026 los ratios de reducción. De ahí en adelante no hay todavía indicación de cuánto va a ser, pero se espera que sean todavía más restrictivos, ¿no? Para poder llegar a la reducción del 40% en 2040. Otros desarrollos que está poniendo en marcha la IMO para impulsar esto son una serie de medidas de mercado, ¿no?
Lo que quieren crear es una especie de mercado mercado de emisiones, muy parecido a lo que tiene la Unión Europea, ¿no? El mercado de emisiones, ¿no? En el que tú vayas a generar unos derechos de CO2. Los cuales todavía no está claro si van a ser gratuitos, en el que haya un libre traspaso de esos derechos, o va a tener un componente remunerativo. Además de eso, lo que piensan es implicar, pues, una de las propuestas es una tasa fija a los combustibles. En principio se habló de $2 por tonelada de fuel. Ahora lo que se habla es imponer una tasa fija al carbono que emites, no, para tener en cuenta no solamente el fuel, sino también los otros combustibles que vienen detrás. Todo esto para conseguir para formar un fondo de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y de producción de nuevos combustibles. Eso es un poco para cerrar el gap que hay entre el precio del fuel hoy en día a los combustibles alternativos, que son hasta 4 veces. Esto es importante, creo, porque efectivamente no solo se van a quedar en el hecho de poner una tasa al fuel, sino también al resto de combustibles, a las bases químicas, y para ello lo que se quiere tener en cuenta es hacer un análisis de ciclo de vida del combustible. Todos los gases de efecto invernadero que se emiten desde que se empieza a generar la materia prima para conseguir el combustible, su distribución y luego su uso a bordo. Desde la parte del primer dibujo hasta el depósito, hasta la estación de bunkering, es lo que llaman well butane, que es todo lo que se emite en la producción y distribución del combustible. Y luego los dos últimos dibujos es lo que llaman en inglés from tank to wake, ¿no? Lo que emite el interbarque para poder usarse, ¿no? Eso está todavía, es una metodología de análisis que está desarrollando la IMO todavía, y espera, junto con las medidas que hemos hablado anteriormente, pues poder estar desarrolladas a lo largo de 2023-2024. Aquí vemos, pues, muy rápido, en lo que es el tramo azul clarito, es las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en la fabricación y distribución de esos combustibles. Y la parte azul oscura es lo que emiten a bordo del barco, ¿no? Tanto aquí veis que todavía pues, conseguir hidrógeno a partir del gas natural tiene más emisiones de efecto invernadero que el fuel estándar que tenemos hoy en día. Pero esto evidentemente cambiará y desarrollará. En línea con lo que tiene la IMO, lo que propone la IMO, está otras regulaciones que están en vigor, que están implantando en servidor, como es el Fit for 55, ¿no? Que será el ánimo que tiene la Unión Europea a partir del Pacto Verde de la Comisión Europea de llegar a reducir las emisiones de efecto invernadero en un 55% para el año 2040, comparadas con aquellas que había en 1990. Y llegar a la neutralidad energética a partir del 2050. No, quizás hasta el 2030, me parece, ¿no? Eso es, y la neutralidad energética en 2050. Eso es. ¿Cómo van a hacer eso? Pues a través de una serie de... Es un paquete de medidas que han impuesto, con una serie de objetivos, y a través de que se articulan unos mecanismos bastante sencillos. Lo primero de ellos es incluir al transporte marítimo dentro del sistema de comercio de emisiones, que hasta ahora estaba siempre lo mismo que los aeronáuticos, en el que, bueno, tú pones un precio a los derechos de carbono y pagas en función de lo que contaminas a bordo. Otro del paquete de medidas es el Fuel EU Maritime, lo que se intenta es promover el uso, el desarrollo y el uso de nuevos combustibles que emitan menos gases de efecto invernadero, ya que quieren conseguir un 75% de reducción de emisión de gases de efecto invernadero en toda la cifra de vídeo por megajulio para el año 2050. Por supuesto, también basada en que si no cumples, pues tienes unas penalidades. Y lo último es un impuesto a las fuentes de energía. Esto que en principio se decía que iba a entrar en vigor a partir de 2023, puede que se retrase, porque, bueno, ahora comentaré, eso lo que significa es que, bueno, tienes una fuente de energía y en función de lo que vas a utilizar vas a pagar más o menos impuestos. El que más va a pagar va a ser el fuel y el que menos va a pagar va a ser el hidrógeno verde, que haya disponible en cantidades industriales para poder utilizar. Y eso, esa cantidad de impuestos va a ir incrementando a lo largo del tiempo. Bueno, lo que no vas a pagar es por volumen,
como hay ahora, como pagan el transporte terrestre, sino vas a pagar por gigajulios que genere ese combustible. ¿Por qué se va a retrasar esto? Pienso yo, porque bueno, lo que quiere la Unión Europea es una unanimidad de todos los países. Que si se ponen un impuesto, sea el mismo impuesto en España que en Grecia. Por ejemplo, no haya países que decidan, bueno, que tengo una libertad fiscal en mi país, que puedo decir que el transporte marítimo no es una actividad importante en mi país, en la economía de mi país, y puedo dejarlo exento de impuestos, o puedo aplicar un impuesto a la. Como no se llegan a poner de acuerdo a nivel político, entonces se van a retrasar. Para poder cumplir con las tres cosas, pues, ¿qué tendrá que hacer el operador? El armador, pues en principio, pues, reducir la demanda de energía a bordo, utilizar combustibles alternativos, si es posible, de fuentes renovables no biológicas, conectarte a tierra siempre que puedas, llevar una política de gestión en cuanto a las emisiones de carbono. Luego también las emisiones de gases de efecto invernadero te dejan, o lo que está planteado a partir de 2025, que también desarrollo, por supuesto, es que tú las emisiones que genera un barco de más puedas compensarlas con otro barco de tu flota que genera menos. También dentro del mismo barco, igual este año contaminamos hasta un 2% más, el año que viene tendré que contaminar un poco menos para poder compensar eso, no tener que pagar esas multas, ¿no? Hay una serie de mecanismos. Pero lo más directo hoy en día, pues evitar hacer bunkering en la Unión Europea, por ejemplo, o evitar viajes intracomunitarios, que vas a pagar por todas las emisiones que generes. Si vienes de un tercer puerto, de un tercer país de la Unión Europea, pagarás con la mitad de las emisiones que has generado, y si vas de la Unión Europea a un puerto de tu tercer país, pagarás por la mitad de las emisiones generadas. Y esto todo se verificará pues, a través del reporting que tienes que hacer en tus barcos con el MR1, Reporting and Verification, que es muy similar al sistema de monitoreo que utiliza la TCS de la IE. Parece que una solución relativamente sencilla, pues no hago un en la Unión Europea y me ahorro eso. Pero bueno, lo que está ocurriendo alrededor es que hay otra serie de países que están desarrollando esquemas similares. Por lo que al final esto va a tener un impacto global a nivel mundial. ¿Y qué sería lo deseable? Lo deseable sería que fuese la OMI la que gestionara esto, que aplicara un marco regulatorio a nivel global y que se haya la que diga los límites que hay que cumplir y cómo hay que hacerlo. Y para eso, de momento, pues, hasta ahora habrá otras políticas propias de cada país hasta que la OMI no incremente, podríamos decir, o no sea más ambiciosa en sus objetivos. Bueno, ¿y qué es lo que, el rol que tiene Lloyds en la descarbonización? Bueno, pues todo ese tiempo lo que hemos llevado es dando apoyo a nuestros clientes para poder calcular el X de cada barco, elaborar los technical files, damos una foto efectivamente de la intensidad de carbono de cada barco en el momento actual y ayudaremos a mejorar su eficiencia energética a lo largo de 2 años. Y bueno, también desarrollamos planes medioambientales para la reducción de gases de efecto invernadero y damos apoyo al armador. Sin embargo, me parece interesante que la Fundación Lloyds, que es la mitad propietaria de Lloyds, como sabéis, la línea del grupo, en el 2020, en diciembre, creó el Maritime Decarbonization Hub, en el que, bueno, se intentan dar soluciones para hacer el camino de la transición energética de una forma más factible y menos onerosa para el operador. Otra de las cosas que han desarrollado, por ejemplo, es que podemos dar una solución de análisis de tu flota en un tráfico determinado y te podemos asesorar sobre qué combustible sería el que encajaría mejor en tu operativa. Pero lo que más veo que es más interesante es el Zero Carbon Fuel Monitor, que es una iniciativa que ha tenido la Fundación de Lloyds, en el que se analizan todos los combustibles alternativos que hay a día de hoy y se da un índice, una valoración de cuánto maduro está, o del grado de madurez del combustible desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la inversión que hay que hacer para poder utilizarlo, o también desde el punto de vista de aceptación social. Ese ejemplo que he puesto ahí es el de la energía nuclear, que técnicamente bueno, está bastante desarrollado, pero el último relojito que veis es la poca aceptación social que tiene la energía nuclear. Bueno, está bien. Gracias. Gracias, José. Creo que ha sido muy ilustrativo. Nos ha puesto un poco de orden mental en todas las regulaciones internacionales, tanto de la ONU como de la Unión Europea.
y creo que hemos visto la importancia de conocer los combustibles que existen y los alternativos. Entonces, para eso tenemos aquí precisamente a Montserrat Espín, que nos va a hablar de combustibles alternativos. Montserrat es doctor ingeniero naval por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid, esta casa. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en la gestión y control del Departamento de Maquinaria, Electricidad, Automoción y Seguridad, gestión de cursos y monitorización de los inspectores del departamento, de la formación de los inspectores involucrados en la inspección de material naval, así como la gestión y control de la actividad de inspección de material naval de Bureau Veritas en España. Actualmente es responsable de máquinas, electricidad y seguridad en Bureau Veritas y profesora de la Escuela de Navales de la Universidad Politécnica. Muchas gracias, Montserrat, cuando quieras. Hola, gracias a principalmente al clúster por darnos la oportunidad de poder reunirnos y de poder contaros cosas con las que estamos trabajando y con las que intentamos ir avanzando. Y muchas gracias a todos los asistentes, incluidos los que están online a través de Zoom, por asistir, porque espero que les guste la presentación que haga y que empecemos a motivar y empecemos a ir haciendo o ir avanzando cambio. Bueno, pues si empezamos con la presentación, yo voy a hablar de combustibles alternativos, una presentación que la verdad es que es interesante porque, como hemos visto, las normativas hacen que tengamos que pensar en el uso de otros tipos de combustibles que sean más eficientes y además menos contaminantes. Y bueno, porque estamos viendo que el gas y el petróleo pues tiene también sus ciertas limitaciones cuando hay problemas geopolíticos y demás. Si nos fijamos en el gráfico, ahí tenemos en la parte de abajo los combustibles que, no siendo derivados del petróleo, no siendo petróleo realmente, no siendo fuel, estamos más o menos utilizando, como son el gas, el LNG, el LPG y en algunos casos metanol y etanol. Veremos que ahora mismo casi todos lo avanzo ya, ¿no? Lo que tenemos son proyectos y hay algunos proyectos pilotos, sobre todo en el norte de Europa, en la zona de Bélgica y de Holanda, y no está muy extendido, pero bueno, ahí está y se está avanzando en ello. Todo eso nos lleva también a los biofueles, que también se intentarán utilizar, o ese es el camino que parece que estamos llevando, a fueles sintéticos. Y por último, para llegar a la descarbonización total, pues bueno, intentaremos llegar a la utilización del hidrógeno sobre todo, pero también se apuesta por el amoníaco. Ahí en ese caso, pues bueno, no tendríamos cero emisiones de carbono, lógicamente. ¿Qué puntos tenemos que considerar cuando estamos estudiando y evolucionando en este tipo de tecnologías? Bueno, pues lo primero, la madurez de la tecnología. Vamos a ver que ahora mismo la madurez del amoníaco, por ejemplo, pues es muy baja, igual que la del hidrógeno, pero por otros tipos de problemas, ¿no? Más que nada de generación para que sea un hidrógeno limpio. Tenemos que tener también en cuenta la energía específica, ¿vale? Y el volumen que nos ocupa ese combustible. Eso es fundamental a la hora de diseñar los barcos y de ver cuál va a ser su autonomía. Vamos a ver pues eso, que ahí tenemos también esas ciertas limitaciones. Tenemos que considerar tenemos también consideraciones de seguridad, es decir, tenemos que estudiar dentro de esos elementos su toxicidad y su explosividad. El marco normativo, que eso, pues bueno, poquito a poco vamos avanzando, primero desde IMO y luego las sociedades de clasificación, o viceversa, primero las sociedades de clasificación y luego IMO, o a la par, evidentemente, que muchas veces trabajamos a la par. Disponibilidad de las instalaciones para realizar bunkering también es importante. Aspectos económicos, tener en cuenta los CAPEX, los OPEX, es interesante cuando nosotros nos planteamos la utilización de este tipo de tecnologías, bueno, pues también tener en cuenta esos aspectos. Y por último, y muy importante también a tener en cuenta, es la flexibilidad para poder adaptar estos sistemas y estas tecnologías a buques existentes. Porque cuando nosotros diseñamos desde el inicio es muy fácil adaptar las cosas, pero cuando tenemos que modificar el barco e incluir una tecnología nueva, ahí vienen los problemas. Muchas veces es difícil adaptar esas tecnologías e instalarlas a bordo. Bueno, pues si pasamos a los aspectos técnicos,
Yo me voy a centrar principalmente en el metanol y el etanol y el amoníaco. El hidrógeno, pues os hablará Iona de ello más adelante, sobre todo del hidrógeno verde. Pero bueno, como primer aspecto, ahí para tener en cuenta, porque es una de las cosas que más influye, el volumen que nosotros necesitamos disponer a bordo para poder consumirlo, pues bueno, ahí vemos que si vamos avanzando, pues el etanol y el metanol más o menos tienen un volumen aproximado como el que ocuparía en los tanques de LNG, pero que es muchísimo mayor que el que ocupa, por ejemplo, pues el heavy fuel. Y vamos viendo que a medida que avanzamos el hidrógeno es el que mayor espacio necesita. A mí me gusta más la tabla aquí, porque lo vemos en numeritos y es como más expresivo. Es verdad que las figuritas entran por los ojos, pero los numeritos a los ingenieros nos entran más. Y si veis, en el caso del LNG necesitamos 1,6 veces el volumen para tener la misma capacidad de combustión respecto al fuel oil. El etanol y el metanol, 1,7, es decir, necesitamos más o menos el mismo volumen, cosa que ya sabíamos, ¿no? Que cuando nosotros estamos con la tecnología del LNG necesitamos más espacio para la misma autonomía. Sin embargo, si vamos, por ejemplo, ya al amoníaco, vemos que tenemos una relación de 2,9, es casi 3 veces, es decir, necesitamos 3 veces el espacio de los tanques de combustible. Eso nos va a limitar, evidentemente, a qué tipo de barcos vamos a poder aplicar esas tecnologías. No podemos, por lo menos por el momento, no podemos pensar aplicar esta tecnología pues, bueno, a un barco que tenga que realizar recorridos transatlánticos, porque la capacidad de los tanques de combustible es muy grande y el volumen que necesitamos es muy grande. En el caso del hidrógeno vemos que nos vamos ya a valores de 4,3 y 4,9 en función de si estamos utilizando hidrógeno líquido o hidrógeno comprimido. Otros aspectos que hay que considerar, presiones para poder llevar ese combustible. El amoníaco podemos transportarlo a presión atmosférica, pero tenemos que refrigerarlo entonces a menos 34 grados. Y en el caso del hidrógeno, pues bueno, la alternativa es el hidrógeno comprimido. Si hablamos ya del metanol como combustible, bueno, primero indicar que el metanol no es difícil de conseguir. O sea, el metanol realmente se sintetizaba a partir de la fermentación de las maderas, de hecho se llama alcohol de madera. Y ahora hoy en día se utiliza se sintetiza a partir del metano. O sea, no es muy difícil de conseguir, pero tiene también su parte de contaminación a la hora de producirlo. ¿Cuál es su uso normal? Bueno, pues se utiliza como disolventes o anticongelantes y ahora nos estamos planteando su uso como combustible. Cuando vamos para utilizarlo como combustible, pues bueno, tenemos que ver cuáles son sus características en la combustión. Vemos que los límites de inflamabilidad están entre el 6 y el 37%, es un límite bastante amplio. El límite inferior del 6% es bastante parecido al del LNG, que está alrededor del 5%, luego en ese sentido está más o menos equiparable. Tiene una temperatura de autoignición por debajo de la del LNG. Y como combustible, ¿cómo lo podemos utilizar ahora mismo? Bueno, pues hay motores, ¿vale? Se están desarrollando y hay desarrollados motores que utilizan metanol, y lo único que se utilizan con piloto de diésel, es decir, utilizamos el diésel para poder realizar la explosión. Si pasamos a otros aspectos a tener en cuenta para el metanol, pues bueno, aspectos de seguridad importantísimos. Es un elemento, es una sustancia tóxica. Luego tenemos que tener muchísimas medidas para evitar el contacto directo con la sustancia. De hecho, se van a pedir cofferdams, o lo normal es pedir cofferdams alrededor de los tanques para evitar esa toxicidad. Es explosivo, lógicamente. Luego tendremos que tener muchas veces elementos o equipos EX a bordo. Y es altamente miscible en agua. Consideraciones técnicas. Bueno, pues la ventaja que tiene es que es un fluido, es un líquido. Entonces, nosotros tenemos mucha facilidad para poder manejarlo. Ahí no tenemos problema. La densidad de energía, bueno, habíamos visto que era de 1,7 aproximadamente, o sea, vamos a tener tanques más grandes.
Y como motores, pues bueno, ahora mismo hay motores disponibles y se está realizando ya las certificaciones de esos motores. ¿Ventajas ambientales? Pues bueno, ahí las ponen. Tenemos una reducción del CO2 del 80% si utilizamos metanol verde y del NOx pues reducimos al 50%, o son reducciones considerables. Y equipos, lo más llamativo, pues bueno, que necesitamos enfriamiento para mantenerlo por debajo de 64 grados Celsius porque esos 64 grados Celsius es la temperatura de evaporación. Nosotros vamos a transportar el metanol como ¿El amoníaco? Bueno, pues el amoníaco en el sector marino no es un desconocido. Nosotros lo utilizamos en los sistemas de refrigeración. Luego ahí tenemos una gran ventaja, tenemos bastante conocimiento en ese sentido. Es verdad que no lo quemamos y ahí aparecen otros problemas, pero bueno, lo que es en cuanto a materiales y demás, pues tenemos bastante conocimiento, ¿no? El amoníaco viene de combinar nitrógeno del aire con hidrógeno, que esperemos que podamos utilizar lo que sea el hidrógeno verde, sino también pues, seguimos contaminando para poder tener hidrógeno. Y como características de la combustión, bueno, pues tenemos unos límites bastante más estrechos que en el caso del metanol, pero sobre todo lo más llamativo es que tiene un límite de inflamabilidad bajo, muy, muy alto, es decir, es un 15%. Necesitamos tener un 15% al menos de gas en la mezcla para que haya inflamabilidad. Otro punto importante para tener en cuenta en el diseño de los motores es la baja velocidad de propagación de la llama, ¿vale? Porque puede ocasionar detonaciones en los motores. Hoy en día, ¿cómo estamos? Bueno, pues desde el punto de vista de seguridad, como os decía, es un conocido, no tenemos mucho problema. El problema más importante que tiene el amoníaco es que es muy tóxico. Es cierto que tiene una ventaja muy grande y es que huele muy mal. Y como huele muy mal, lo detectamos rápido. O sea, aparte de con detectores, con el detector más importante, con la nariz. Entonces, es bueno. En ese sentido, es una gran ventaja. Es muy corrosivo, sobre todo con el cobre y con las aleaciones de cobre. Luego, eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de los tanques, o sea, del diseño de los tanques, de las tuberías y demás. Como aspectos técnicos, bueno, pues quizás si necesitamos 3 veces el volumen del combustible tradicional para tener la misma capacidad calorífica. Eso es importante. No tenemos ahora mismo disponibles todavía motores. No hay motores disponibles, se está trabajando en ello y se prevé que entre el año 2023-2025 tengamos ya los primeros prototipos para poder trabajar. Los derivados a la hora de realizar la combustión, el N2O es un gas con un gran efecto invernadero. Tenemos NOx, como nos pasa con los combustibles actuales, y el problema del amoníaco sin quemar. ¿De acuerdo? Si no quemamos todo el amoníaco, pues bueno, eso lo estamos expulsando y tiene pues el problema sobre todo de que es muy tóxico. Equipos, pues bueno, principalmente que vamos a necesitar equipos para tratar todos esos gases de la exhaustación, como scrubbers, oxidantes, etcétera, etcétera, y el problema de los materiales, pero bueno, eso es conocido y lo tenemos solventado, no hay problema. Celdas de combustible, las menciono porque el metanol se puede utilizar como combustible para las celdas de combustible. Entonces, bueno, aquí lo más importante a tener en cuenta es los beneficios medioambientales, que son todos, no tenemos emisiones ni problemas de ozono, ni perdón, tenemos emisiones, pero son agua principalmente. Entonces no son contaminantes. Por aspecto de seguridad, bueno, pues estamos tratando con el hidrógeno. El hidrógeno es un gas muy explosivo y tenemos que tener muchísimas consideraciones para poder solventar y evitar que haya esas explosiones. Y bueno, como equipos, simplemente decir que hay una IEC ya para las celdas de combustible, ¿vale? Hay un estándar y nosotros en Marina lo que hacemos es utilizar el mismo estándar marinizado. ¿Qué reglamentación tenemos? Porque al final, cuando nos planteamos utilizar todas estas tecnologías, pues lo que necesitamos es tener una normativa para tener una guía a la hora de hacer todos los diseños. Bueno, pues aquí nosotros tenemos una normativa que es la estatutaria, que viene de IMO, y la de las sociedades de clasificación.
Dentro del contexto estatutario de IMO, pues bueno, indicar que SOLAS per se prohíbe utilizar combustibles con flashpoint menor de 60. Es decir, con esa norma en la mano no podemos utilizar ni el metanol, ni podemos utilizar tampoco el amoníaco ni el hidrógeno. Evidentemente todo esto pues no podemos dejarlo así. Para eso en el año 2015 ya se publicó por parte de la IMO el código IGF para poder utilizar combustibles con flashpoint menor de 60 grados y estaba muy centrado en la utilización del LNG, del gas natural. Y luego además indicar que bueno, para los barcos que transportan todo este tipo de mercancías, el código IGF en su capítulo 16 sí que permite el utilizar la carga, cuyo flashpoint evidentemente es menor de 60, como combustible. Pero lo que prohíbe es la utilización de esa carga cuando la carga es tóxica. Es decir, nosotros no podemos basar nuestros diseños en el código IGF porque nos prohíbe utilizar estos combustibles porque son tóxicos. Pues con todo esto, ¿qué es lo que ha ocurrido en IMO? Bueno, pues IMO ha desarrollado algunas circulares. Hay una circular ya disponible, la 1621, para el metanol y el etanol. El etanol hoy por hoy no tiene utilización marina, no hay proyectos y no hay utilización, pero sí que es cierto que ya tenemos esa normativa para el futuro y se puede utilizar, evidentemente. Para el amoníaco, bueno, pues en el amoníaco, como veis ya en abril del 22, se ha planteado el desarrollar unas guías para el diseño de la utilización del amoníaco a bordo. Y en el hidrógeno, pues estamos dando los primeros pasitos, es decir, ya se plantea que hay que hacer unas guías. Vamos a basarnos siempre, en el caso de que tuviéramos que realizar algún proyecto, en el código IGF, que sí sería de aplicación, sobre todo teniendo en cuenta que en el punto 2.3 de la parte A del código nos permite el desarrollo de los diseños alternativos. Desde el punto de vista de clasificación, bueno, pues Bureau Veritas evidentemente apuesta fuertemente por todo el I+D y evidentemente pues bueno, hemos generado una serie de notas técnicas, notas reglamentarias que son de utilización, o sea, se pueden utilizar. Para el metanol, bueno, pues tenemos la nota técnica, la NR 670, metanol-etanol. Para el amoníaco también se ha publicado, se publicó el año pasado, en julio, tenemos la nota técnica NR 671 y a día de hoy estamos trabajando en una nota técnica para el hidrógeno que esperamos que salga este año. No prometo nada, pero la idea es que se publique este año. Evidentemente, bueno, pues luego para lo que tiene que ver con el bunkering, que es muy importante, y como guías y demás, pues también tenemos otras notas técnicas como son la NR 620 y la NI, que es una guía, que es la 618. En general, si tenemos que afrontar un proyecto de este tipo, pues lo primero a tener en cuenta es que es cierto que no tenemos barreras reglamentarias, que es una ventaja porque nos deja innovar y nos deja investigar, pero es una desventaja porque muchas veces tenemos problemas que son mucho más difíciles de solventar. Marco regulatorio. Siempre hay que ver si bueno, el barco va a ser de navegación interior. Muchos de los barcos que se están planteando ahora mismo la utilización o los proyectos que nosotros tenemos entre manos en Bureau Veritas son de navegación interior. Hay que ver también si es navegación costera para ver qué normativas nacionales, si existen, se pueden aplicar y bueno, solas. Es muy importante, si es necesario enfrentarse a este tipo de proyectos, que haya desde el principio del proyecto un contacto con la bandera que vaya a llevar el barco. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final, como son temas estatutarios, es necesario estar en contacto con la bandera para que siempre nos den su punto de vista y sus reglamentaciones si las hay, y sus guías y sus normas. Y los análisis de riesgo son clave en todos estos sistemas. Siempre se va a pedir un análisis de riesgos, un HACIP, un HACOP, etcétera, etcétera. Ya, bueno, de forma rápida os voy a contar un poquito las notas que nosotros tenemos, las notaciones que tenemos para Bureau Veritas. Con el metanol como fuel hay una notación que es la de metanol fuel, que podemos utilizarla como combustible único, single, o bien como dual fuel. Y luego, pues bueno, tenemos otra subnotación. Veis ahí que es necesario realizar análisis de riesgos, es importante tener en cuenta la compatibilidad de materiales y ya, bueno, pues como puntos a tener en cuenta para el metanol,
así a grosso modo, necesitamos cofferdams alrededor de los tanques de combustible por la alta toxicidad, por la toxicidad del metanol. Las zonas peligrosas en las salidas de las válvulas PV de presión vacío están aumentadas, normalmente suelen ser de 3 más 1,5 metros, y en este caso nosotros requerimos tener unas distancias de 6 más 4 metros. ¿Por qué? Bueno, pues porque el metanol es un gas que es más pesado que el aire y además no es miscible en el aire, es decir, cae. Entonces, para evitar explosiones y demás, pedimos que esas distancias de seguridad sean más altas. Otros requerimientos, bueno, pues tuberías de doble pared, inertización de tanques, equipos eléctricos con certificación EX, etcétera, etcétera. Para el amoníaco, pues bueno, igual, tenemos también una anotación que es ammonia fuel, análisis de riesgos, igual. Aquí la filosofía de toda la regla es cero fugas, es decir, todo va encaminado a evitar tener una fuga. En ese sentido, se pide doble pared de las tuberías hasta en la cubierta expuesta, no solamente en los espacios exteriores. Detección, evidentemente, necesitamos un tanque de drenaje dedicado. Requisitos de almacenamiento dependerá de la tecnología del tanque que empleemos, evidentemente. Y luego, pues bueno, intentar prevenir todas las atmósferas explosivas y con ventilación y demás, o con inertización. Para las células de combustible, muy rápido, nosotros aquí tenemos dos partes o aplicamos dos normativas, la que tiene que ver o la que tiene en cuenta el combustible, si es hidrógeno, metanol, etcétera, etcétera, y luego una nota reglamentaria que es de disposición de las células de combustible a bordo. No es específica del diseño de la célula de combustible, sino de la localización y de la disposición a bordo del buque. Muy rápido, bueno, aquí para mí lo más importante de las células de combustible es la eficiencia, que más o menos está entre un 40 y un 60%. Cuando nosotros consideramos el calor y la energía generada, sí que sube a un 90%, que es una eficiencia ya bastante interesante. Como notación también tenemos una notación, aquí se llama fuel cell, y el combustible que se utiliza nosotros lo ponemos en una memoranda aparte, porque como hemos dicho, nosotros vamos, dependiendo del tipo de combustible, vamos a utilizar una nota reglamentaria u otra. Y aquí, bueno, pues veis que al final es lo mismo, vamos, lo mismo. Se pide más o menos por razones de seguridad, más o menos las mismas cosas, análisis de riesgos, etcétera, etcétera. Y ya por último, dos disposiciones que se pueden utilizar a bordo de las células de combustible. Una es cuando el espacio donde está la célula está ventilado. Nosotros tomamos aire desde una zona no peligrosa y la zona por donde sale la exhaustación de esa ventilación se convierte en zona peligrosa, o bien podemos tener un espacio que está inertizado. La desventaja del segundo es que la gente no puede entrar, evidentemente. En el otro caso, pues bueno, la gente puede. Y con esto, pues termino. Muchísimas gracias y espero haber transmitido algún conocimiento. Muchísimas gracias, Montserrat. Yo creo que ha sido bastante ilustrativo para todos, muy detallado y creo que hemos aprendido, por supuesto. Vamos a pasar al siguiente ponente que nos va a hablar del hidrógeno verde. Es José Ayona. José Ayona nos da mucha envidia, tú te acuerdas, porque vive en Cádiz. Es ingeniero naval también de esta escuela y cuenta con 40 años de experiencia profesional en el sector marítimo y offshore, tanto en el área de diseño estructural como de inspección y gestión de proyectos. En la actualidad es senior principal surveyor en DNV y desempeña el cargo de Business Development Manager para España. No sé, cuando quieras. Un poquito la puerta para que Buenas tardes a todos. Gracias al Clúster por invitarme, darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a Fernando por su presentación y a todos vosotros, sobre todo, por estar aquí, porque si no estuviera esto no tendría ningún sentido. Se me ha pedido que dé una charlita sobre el hidrógeno verde, pero poder hacer algo divulgativo y que sea medianamente interesante. Sí, ¿intento darle yo? Sí, vamos a intentarlo. Si no, perfecto. Bueno, esa es la agenda quizá un poquito ambiciosa, pero vamos a intentar empezar por la introducción. La introducción me va a permitir que haga una presentación de la empresa para la que trabajo,
No lo han hecho mis compañeros, no espero no darles envidia, pero yo he aprovechado la sesión. Pues lo representa la empresa de DNV. Tan solo destacar que está formado por más de 12.000 empleados en más de 100 países. Estamos comprometidos con altos estándares de calidad, integridad y con el objetivo de ayudar a nuestros clientes, sobre todo en los retos actuales de descarbonización y digitalización. Me gusta resaltar el dato de arriba a la derecha, en el que dice que un 5% de todos los ingresos los reinvertimos en investigación y desarrollo. Buena parte de ello en estudios como el que algunos de los que vamos a ver luego, como el de desarrollo de hidrógeno, combustibles nuevos. Echándonos flores, pues realmente el resultado de todo eso es que tenemos una posición de liderazgo, ahora mismo con 19% de la flota en términos de GT, siendo la número 1 en términos de volumen, y un 36% de las nuevas construcciones contratadas en el 2022 y un 27% de la cartera de pedido actual. Todo ello ha conducido pues, que por 6º año consecutivo hayamos sido nominada por el Lloyd's List, el prestigioso Lloyd's List, como la asociación número 1 a nivel mundial. Sin más propaganda, pues me centro en lo que está, que es el hidrógeno. Lo primero que podemos decir es por qué el hidrógeno. ¿Por qué es tan atractivo a primera vista el hidrógeno combustible? La respuesta inmediata es porque el hidrógeno verde o azul, en fin, que tampoco es malo, no genera emisiones netas de CO2, básicamente, sino que sería neutro con respecto a emisiones de gases de efecto invernadero. Como veis en pantalla, es un combustible limpio, abundante, pero para aplicación naval tiene algunos inconvenientes que los vamos a ver a continuación. Antes de nada, hacer un breve repaso de lo que se viene a ver, los tipos de hidrógeno que se vienen a denominar. El hidrógeno verde, perdón, el hidrógeno verde, como bien dice ahí, está producido a través de electrólisis del agua y proviene de fuentes renovables 100%, básicamente energía electrovoltaica o eólica. Yo ahí también incluiría también la de saltos de agua, por ejemplo, que es una fuente renovable, y creo que es todo. No sé si me corregía algo de alguna fuente más. El hidrógeno azul se produce a partir de combustibles fósiles, pero aplicando técnicas de CCS, Carbon Capture and Storage, de manera que se compensan las emisiones con la captura de carbono que hemos hecho previamente, de manera que el resultado neto sea cero. Y finalmente el hidrógeno gris o el hidrógeno marrón, no sé, depende de la denominación que se utilice, que es aquel que típicamente se produce de gas natural o de otras fuentes mediante reformado y que claramente tiene emisiones de CO2, que es lo que intentamos combatir. Repasemos algunas cifras del hidrógeno para hacernos una idea de la situación actual del hidrógeno. La producción mundial anual es de alrededor de 70 millones de toneladas de hidrógeno. Y para que nos hagamos una idea, solo el consumo del Reino Unido es de 30 millones de toneladas, es decir, que la producción necesita hacer una escalada enorme para que pueda abordar los retos de demanda de combustibles si pasamos en una energía basada en el hidrógeno. Es importante destacar que casi todo el hidrógeno que se produce en la actualidad pues procede de combustibles fósiles. Tan solo un 5%, como se ve en el diagrama de la derecha, es hidrógeno verde. Lo cual pues, hace el problema todavía de la producción y la generación del hidrógeno pues, más comprometido. Esto es un resumen poco menos de lo comentado anteriormente. Solo un 5% viene de electrólisis, de energía eléctrica, y el resto, el 95%, se utiliza, tiene de fósiles, reformados, y tan solo destacar que la mayoría del hidrógeno en la actualidad se utiliza para producción de amoníaco y de fertilizantes, es la principal aplicación. Esta es una gráfica de la demanda estimada de hidrógeno en 2050 que he incluido con un doble objetivo. Mostrar, por un lado, la distribución de hidrógeno como fuente de energía y la forma de su obtención. Se estima que alrededor que alcance solo un 5,5% de la demanda energética mundial en 2050, lo cual es un reto importante que tenemos, porque todo el mundo habla del hidrógeno como un combustible de futuro, una esperanza en él, pero es muy limitado y tenemos que poner todas las castañas en el asador toda la carne en el asador para conseguir sacar esto adelante. El hidrógeno se utiliza actualmente en transporte por carretera, se utilizará para vehículos pesados, eventualmente se utilizará en el sector marítimo, y lo más probable es que se transforme aún más en amoníaco. Ahí hay una cifra en rojo arriba respecto a la estimación de la demanda mundial de hidrógeno en 2050, y para el transporte marítimo se estima que será del orden de un 30%. Tenemos la cifra en la que pongo.
Este diagrama se detalla, lo había comentado, sobre la distribución de la producción de hidrógeno de acuerdo al informe referencial. El hidrógeno verde, obtenido de electrólisis, será el predominante en 2050, pero el hidrógeno azul, también aplicando técnicas de carbon capture and storage, será imprescindible para escalar la economía de producción de hidrógeno en los próximos años. Pasamos ya a cuestiones un poquito más específicas, como es el hidrógeno en aplicaciones marítimas, características, ventajas e inconvenientes. Veamos algunas propiedades del hidrógeno. Algo se ha comentado ya anteriormente, donde se derivan los principales retos, que son la gestión de su seguridad y su almacenamiento. Claramente, el riesgo de explosión del hidrógeno es muy alto, debido, por una parte, a su alto grado de inflamabilidad y, por otra, a la muy baja energía de ignición necesaria. Y el riesgo es el más. Este riesgo quizás sea el más importante a tener en cuenta en toda la gestión, en el desarrollo de la normativa, etcétera. Por otra parte, para mantenerlo en estado gaseoso es necesario aplicar unas presiones altísimas, de orden de 150 a 700 bares, lo cual tanques de una característica o unas dimensiones, unos espesores enormes. No es lo mismo diseñar un tanquecito pequeño para un Toyota con su pila de combustible de hidrógeno que tener que diseñar un tanque, pues, porque es absolutamente proporcional al volumen que tenemos ahí y a las presiones que tenemos que bajar. Y finalmente destacar el hidrógeno líquido. El hidrógeno líquido mejora muchísimo el volumen, la densidad volumétrica, pero la densidad energética por volumen, pero tiene un inconveniente enorme, que es que está en estado líquido a 250 grados bajo cero. Esos son solo 253, son 20 grados absolutos por encima del cero Kelvin. Y es un reto importantísimo. Reto, por una parte, de conseguir llevarlo ahí, y luego el reto también de la tecnología, los materiales, etcétera, que hace falta para contenerlo. En este gráfico quiero resaltar que, además de todos los inconvenientes anteriores, hay que destacar que, si bien la densidad de energía por masa es fantástica, aproximadamente 3 veces la densidad de energía del heavy fuel oil, sin embargo, respecto a la densidad volumétrica, la situación es justo la contraria, solo un 7% de la heavy fuel. ¿A qué nos lleva? Porque el resultado de relación volumen-densidad energética es como 4,5 veces. Me parece que lo ha mencionado el dato, 4,5, 4,6, 4,7 aproximadamente. El volumen de diésel. En el caso del hidrógeno líquido, y muy superior en el caso del hidrógeno comprimido. Si a presiones de 300 o 700 grados, es enorme el volumen que alcanzamos. Si bien el hidrógeno es un magnífico almacén energético, y por eso se habla mucho del hidrógeno como energy carrier, y es quizás una de las claves del hidrógeno, utilizarlo como almacén de energía sobrante. Es decir, que si en un momento dado tenemos energía eólica que no podemos almacenar, se puede convertir en hidrógeno y lo tenemos en hidrógeno. Pero claro, el hidrógeno es complicado gestionarlo, manejarlo, bombearlo, transportarlo, en fin, tiene sus inconvenientes. Entonces, entrando en el hidrógeno para aplicaciones marítimas, vamos a repasar un poco el listado anterior, cuáles son los retos. Hace falta desarrollar, en primer lugar, la infraestructura para producir hidrógeno verde a gran escala. Hemos visto en la cifra que la producción existente, aparte de que la mayor parte a través de origen fósil, es bajísima respecto a los objetivos de la demanda esperada. Por otra parte, el almacenamiento a bordo, pues la temperatura es muy baja, solo 20 grados Kelvin, o ha comprimido a unas presiones altísimas, materiales de los tanques muy especiales y muy caros. Se necesita de 6 a 10 veces más espacio que con fuel convencional. No solamente es la cuestión de densidad volumétrica, sino también luego los tanques. Tienen que tener una tecnología de tanques, un aislamiento muy eficiente, porque si no, en el boil-off perdemos la mitad del hidrógeno que estamos transportando, en el caso que estamos intentando contener el almacenamiento. En definitiva, resulta ser más adecuado para sourcing shipping, para tráficos cortos en los que se puede hacer un refueling rápido, fácil. En el caso de buques ferry, típicamente en los fiordos noruegos se está investigando mucho, se está desarrollando proyectos para estos servicios. Los tanques son más pequeños, son más baratos, un suministro asegurado, mientras que para navegación, digamos, oceánica, pues de momento el hidrógeno no es una solución rentable. Ahí la tecnología de las pilas de combustible está desarrollándose muy rápido, pero es todavía muchísimo más cara que la de los motores de combustión interna. Creo que tengo un diagramita que lo refleja un poco más. Respecto a alternativas, pues la alternativa es bien usarlo directamente como combustible licuado o comprimido, convertirlo en amoníaco o combinarlo con CO2 procedente de carbon capture and storage, o extraer directamente de la atmósfera para producir hidrocarburos que son más fáciles de usar, como son blue metanol o el blue
el metano o flue diésel o combustible de este tipo. En definitiva, resumiendo, la utilización del hidrógeno en el sector naval presenta varios tipos de retos, tecnológicos, asociados a la seguridad de la instalación, reglamentación, que lo ha mencionado también Montserrat como que es un reto importante a abatir, económica, con el costo que tiene tanto la producción en sí como los sistemas de almacenamiento y transporte, y la madurez de la industria asociada. El hidrógeno en propulsión naval, nos planteamos luego la reglamentación. Decimos, ¿por qué no hay reglas de clases para el hidrógeno? En realidad, el principal reto es porque todavía existen demasiadas incertidumbres respecto a su seguridad y falta de experiencia en su diseño y en su operación. Son los retos básicos que tenemos que suplir en el caso del hidrógeno. La siguiente presentación es... No se me ha quedado ya. Lo ha mencionado Montserrat, no merece la pena hacer mucho hincapié, pero que básicamente el transporte marítimo está altamente regulado por la IMO y la clase y entidades internacionales o nacionales, y la falta de reglas aplicables puede ser un freno para las nuevas tecnologías, como en el momento fue, por ejemplo, para el uso del LNG. Entonces, el código IGF, es lo que quería comentar solo, pues permite el uso de hidrógeno, pero a través de lo que es la evaluación del diseño alternativo y análisis de riesgo. De pila de combustible voy a decir dos palabras. Además, ya lo ha comentado también Montserrat. Sencillamente recordar que básicamente la pila de combustible, en el caso del hidrógeno, pues se basa en un funcionamiento equivalente a una especie de electrólisis inversa. Es decir, se combina el hidrógeno con el oxígeno, generamos electricidad y el residual es agua. Fantástico, porque no, el producto residual es agua porque no contaminamos. Las pilas de combustible, esto lo he puesto pues porque a mí personalmente me cuesta trabajo siempre acordarme de la sigla, de qué significa cada tipo de pila de combustible. Bueno, que tenga una pequeña labor divulgativa y el que quiera que pueda recurrir aquí para saber lo que es una PEMF, ¿no? La Proton Emission Fuel Cell, ¿no? Pues para saber exactamente cuál es la PEMF, que son las más conocidas, digamos, dentro de la aplicación marítima, que es la Proton Exchange Membrane Fuel Cell. En realidad, para la aplicación marítima, la PEMF y la High Temperature, la HTFC, son las que son de mayor aplicación, solo como referencia. Y los parámetros de evaluación, quería destacar que DNV ha realizado, como luego lo comentaré en una de las referencias, un estudio para la EMSA sobre pilas de combustible y su aplicación en la industria naval, y que en este estudio, pues, lo que se ha utilizado como parámetro de evaluación ha sido lo que está en pantalla: capacidad del módulo, vida útil, exigencia de carga cíclica, eficiencia, grado de madurez de la tecnología, costes, sensibilidad, impureza, etc. Finalmente, resaltar que, bueno, porque también desde DNV hemos desarrollado unas reglas sobre pilas de combustible. Las pilas de combustible tienen dos notaciones de clase, una que se llama FC Power y otra es FC Safety. FC Safety, de Fuel Cell Safety, básicamente garantiza que se cumplen los principios básicos de seguridad respecto a la seguridad del buque en tripulación al medio ambiente. Imagino que son similares a las que tenéis desarrolladas respecto a la protección de seguridad. Y la FC Power es, además de cumplir con FC Safety, trata de asegurar también el funcionamiento y la fiabilidad de los servicios que son esenciales para la operación del buque basado en las pilas de combustible, tales como propulsión, generación de energía, sistemas de control, seguridad, sistema de ventilación. Terminar mejor que no. Quería hacer una breve mención aquí respecto al transporte del hidrógeno. Como hemos visto, el hidrógeno es bastante latoso para tenerlo en estado líquido. Entonces, porque tiene una muy baja densidad de energía, lo que supone un serio inconveniente para su transporte a bordo de forma económica. Sin embargo, existe una serie de alternativas que están siendo investigadas, de las que quiero mencionar hace un momento. La primera es el hidrógeno líquido. La segunda es lo que se llama el LOHC, como Liquid Organic Hydrogen Carrier. Y la tercera es como amoníaco. En todos los anteriores métodos se convierte el hidrógeno gaseoso en un líquido de mayor densidad de energía, de manera que se pueda transportar mayor cantidad de energía, y el proceso de transporte por barco incluye siempre 7 pasos. Tuberías de alta producción de hidrógeno en la terminal de explotación, convertir el hidrógeno gaseoso en medio de transporte, almacenamiento en la terminal, transporte en barco y luego la inversa: almacenamiento de nuevo en la terminal, reconvertir el hidrógeno en estado gaseoso y finalmente distribución. De las tres alternativas, el hidrógeno líquido, como hemos mencionado, tiene una temperatura de ebullición a menos 153 grados, 20 grados Kelvin, lo cual es un reto importante.
De manera que pasarlo solo al estado líquido requiere muchísimo trabajo para comprimirlo y enfriarlo. En este proceso se consume del orden de la tercera parte de la energía intrínseca contenida en ese hidrógeno, por lo cual, pues, cuando maricondo es una ruina. Solo para aumentar su densidad volumétrica, que sin embargo aumenta, o sea, se mejora del orden de 10 veces comparado al hidrógeno en estado gaseoso a 80 grados. Los tanques, además de requerir materiales muy especiales por la temperatura biogénica de la que estamos hablando, a alta baja temperatura, a tener un aislamiento muy eficaz para minimizar el vuelo. En el transporte del hidrógeno líquido se podría, similar a como se hace con el LNG, se puede utilizar el hidrógeno en sí, el hidrógeno del vuelo, como combustible a utilizar para la fusión en los servicios de vuelo. Sin embargo, se han estudiado todos los posibles métodos para reducir pérdidas y no es suficiente habría un boil-off remanente, que había unas pérdidas intrínsecas por el hecho del transporte de hidrógeno que no podemos utilizarlo para combustible. Respecto al LOHC, son productos químicos que reaccionan de forma reversible con el hidrógeno, de forma que para formar productos fácilmente transportados por barco. Los principales candidatos son relativamente baratos, no tóxicos y capaces de almacenar grandes cantidades de hidrógeno. Los procesos de conversión y reconversión son a temperaturas moderadas y son aptos para muchos ciclos. Y el más prometedor de ellos, los más prometedores son derivados del tolueno. El tolueno puede reaccionar con el hidrógeno para formar metilciclohexano, que es conocido de todos, y que puede transportarse y reconvertirse en hidrógeno y tolueno de nuevo. El transporte del LHC consume más combustible que otros dos métodos porque es más pesado que el amoníaco y que el hidrógeno, pero además tiene un doble inconveniente. Una es que hay que transportarlo de nuevo de vuelta, porque una vez que lo has reconvertido otra vez en hidrógeno y tolueno, ¿qué haces con el tolueno? Te lo tienes que llevar de vuelta, por lo cual no aprovecha el viaje de vuelta del barco, es un viaje extra que te cuesta el llevártelo de vuelta. En segundo lugar, es que el tolueno, el LOHC no se puede utilizar como combustible a bordo, como si se puede utilizar en el caso del amoníaco o del hidrógeno, con lo cual tienes que tener otro combustible no contaminante solo para propulsar el barco, lo cual es un problema añadido. Y ya por último, pues que también supone un gasto adicional debido a la degradación de cada ciclo de reconversión, que además la reconversión no es demasiado eficiente, por cierto, y entonces pues supone del orden del 0,1% de pérdida adicional por cada ciclo. Por último, mencionar brevemente el amoníaco. Se obtiene mediante la reacción quizá más conocida del mundo químico como es la Haber-Bosch. Y es un punto de ebullición del amoníaco es menos 33 grados. La ventaja es que estamos hartos de manejar amoníaco y de transportarlo. Puedo decir con orgullo que el proyecto de fin de carrera de esta Santa Casa me tomó un transporte de amoníaco y sé los problemas que tenía aquello. Y es a menos 33 grados. No es una temperatura demasiado acusada, pero bueno, requiere su reto. Es mucho menor que la del hidrógeno y también mucho menor que la del LNG. Al igual que el hidrógeno se puede usar como combustible a bordo, pero tiene otros inconvenientes, como ha comentado antes también Montserrat, que son su toxicidad y su corrosividad, lo cual son temas que hay que tener. La ventaja, sin embargo, del amoníaco es un producto que ya existe en terminales, digamos, hay cierta infraestructura portuaria y también que no solamente se utilizaría para transporte como combustible marítimo o como combustible general, sino que también está demandado por la industria, de manera que no todo el amoníaco general ha de ser reconvertido en hidrógeno. Parte de él se puede utilizar en la industria de fertilizantes. Pues dicho esto sobre el transporte, ya llegamos a la recta final, llegamos al resumen y las conclusiones y luego a ver una referencia sobre algunos. Esto es lo que comentaba antes, que se ha mencionado respecto a hacer una comparativa sobre el grado de madurez de las distintas tecnologías. Esto es un diagrama sacado del informe sobre ETO, Energy Transition Outlook, que publica anualmente DNV, y en el que se compara un poco las tecnologías de amoníaco, hidrógeno y metanol. En el diagrama, el color rojo indica proyectos en fase de desarrollo inicial y el color verde en aplicación comercial. Estimamos que para el hidrógeno y el amoníaco los primeros proyectos, como he dicho, pueden estar disponibles en torno a 2025 y disponibles para uso comercial en un plazo de 5 a 7 años, ya con suficiente experiencia para utilizarlo de forma posible. La tecnología en torno al metanol está más madura, ha visto ya sus primeros proyectos comerciales. De hecho, hay bastantes barcos que están navegando en metanol, no porque sea utilizado como combustible expreso el metanol, sino porque son barcos de transporte de metanol que utilizaban el metanol como combustible a bordo, porque los LNG utilizan el LNG como combustible a bordo o el LNG pues, también pueden hacer estas situaciones. Las
pilas de combustible se encuentran en general en una fase de desarrollo más atrasada que los motores de combustión interna para todos los combustibles, y la seguridad es quizá la condición esencial en la implantación de estos nuevos combustibles. Bueno, mencionar que el desarrollo de la reglamentación de seguridad pues, es fundamental para poder el salto del banco de pruebas a su alojamiento. Cabe mencionar otras técnicas aplicables, como es ya antes de la intervención, como el CCS, Carbon Capture and Storage, y por ejemplo, sistemas de WAPS, Wind Assisted Propulsion System, que mejoran evidentemente las emisiones y que merece la pena mencionar dentro de esto de las tecnologías. Pasamos ya a lo que serían conclusiones en sí. Por una parte, el hidrógeno puede ser la base del transporte marítimo del futuro, pero la tecnología está en desarrollo. A corto plazo las pilas de combustible, a medio plazo como amoníaco y a largo plazo como combustible sintético obtenido del hidrógeno. Pero es importante considerar el hidrógeno como una posible producción híbrida, tener en cuenta igual que ahora son las pilas y las de litio convencional. Necesita mayor experiencia y conocimiento respecto al búnker, almacenamiento, manipulación a bordo. Vemos que hay algunos proyectos en ese sentido, establecimiento de objetivos de seguridad, también hay proyectos fraguándose en esa línea. Al igual que en el caso de la energía, el desarrollo de la infraestructura terrestre allanará el camino del uso del hidrógeno como combustible naval. Es importante, mientras no tengamos una infraestructura portuaria para poder darnos hidrógeno a los barcos, pues no podremos hacer nada. En ese sentido, en Noruega, por ejemplo, en los fiordos se está trabajando mucho para poder dar esa facilidad a los pequeños ferries que operan en la zona. O sea, en vez de tener que dar toda la vuelta al fiordo, o pasa en la bahía de Cádiz, poder hacer el vaporcito del puerto, ¿no? Que pasa de un lado a otro, por eso es lo que hacen ellos en los fiordos con sus pequeños ferries. Si me permitís, yo creo que como todo esto lo vais a recibir luego, no merece la pena entrar en detalle. Lo único mencionar que ahora mismo las soluciones pueden estar trabajando sobre navegación costera, pero navegación oceánica es realmente un tema muy a futuro. Estar en el hidrógeno. Quiero hacer una breve referencia a algunos trabajos, por ejemplo, el Marhigh Safe es un Joint Development Project que se ha establecido por un número de empresas que está liderado por DNV, y el objetivo ha sido establecer una versión preliminar de lo que es el DNV, el Handbook for Hydrogen Fuel Testing. Ese documento está disponible en la web de DNV, a la disposición de todos los que queráis, y el siguiente paso que se está desarrollando está el IRA, con lo dicho. O sea, el objetivo siguiente, una vez desarrollado ese estudio, sobre todo de aspectos de seguridad y de gestión del hidrógeno para aplicación tanto a bordo como con bunkering, etcétera, pues es poder desarrollar unas reglas de clasificación y colaborar también con los organismos internacionales en el desarrollo de las reglas. Hay otro proyecto interesante que quería mencionar, este está liderado por Equinor, pero colabora también DNV, que es básicamente en investigación de cómo y dónde desarrollar una infraestructura marítima de hidrógeno basada en la actual y futura demanda del transporte marítimo. Como mencionaba antes, es fundamental. Si no tengamos esta infraestructura en los puertos, no podremos estar pasando nuestro transporte de hidrógeno. Antes he mencionado también que DNV ha realizado, a solicitud del EMSA, un estudio que tenéis aquí y está descargable en ese enlace que viene en la pantalla, un estudio detallado realizado sobre el estado actual de pilas de combustible a bordo, el alcance del estudio de tecnología de pilas de combustible, repaso de normativa, reglamentación, guías aplicables, carencia de vacíos regulatorios y aspectos de seguridad. Y bueno, ya por último, pues comentar que DNV está presente en cantidad múltiples proyectos de desarrollo, como viene en pantalla. Quería señalar este proyecto, que es un barco para transporte de hidrógeno líquido, desarrollado con colaboración con Business, Maritime, Equinor, Viking, que es solamente un proyecto para el cual hay una aprobación en principio. También conjuntamente con las autoridades noruegas, pues ha estado desarrollando DNV un proyecto de consultoría, asistiéndole en el desarrollo de este proyecto. Este es un proyecto interesante porque no estamos ya hablando solamente de un ferry pequeñito, sino que esto sería lo que llaman un coastal cruise, pero en ese caso también es lo de combustible, pero también lógicamente contamos con la cosa de que no se va a ir a mar. O sea, no es un crucero que va a estar en transoceánico, sino que va a estar en zona costera, de manera que va a tener la posibilidad de repostar con cierta frecuencia y con seguridad. Creo que lo habéis comentado, un proyecto de Cotán muy interesante, en el que también ha estado DNV trabajando. Esto es un proyecto.
Ahora, el HyShip. Este es un proyecto interesante en el que también es un consorcio de 14 partners europeos colaboran en el diseño y construcción de un nuevo RoRo que a la vez de transportar coches propulsados por hidrógeno también se encargaría de la distribución y suministro de hidrógeno a los puntos en los que va haciendo su ruta en la zona de norte de Europa. Y bueno, ya lo que queda es algunas referencias de algunos proyectos, pues, sobre todo por si resultara de interés para que lo podáis consultar. Y con esto voy a cerrar. Tan solo mencionar ahí, ese me ha saltado, ya ha saltado yo la sorpresa. Esta frase es verdad que decía: el agua se empleará algún día como combustible, el hidrógeno y el oxígeno, que lo constituye utilizado individualmente en conjunto, producirá una fuente inagotable de calor y luz de una intensidad de la que el carbón no es capaz. Bueno, pues esto lo dijo el amigo Julio Verde en la isla misteriosa en 1974. Hubo bastante buena vista, ¿no? Y bueno, eso es todo. Decía vuestra conclusión para los que gracias. Hemos portado bien. Nos ha reportado muy bien. Nos felicitamos. Bueno, otra cosa no, pero puntuaremos. Enhorabuena a los tres. Muchísimas gracias. La verdad es que sobra información. Tenéis a vuestra disposición las presentaciones a través de la Secretaría del Clúster. Y la verdad que si alguna conclusión hemos sacado es que por un lado van las regulaciones y por otro lado va la técnica. Y la idea sería bueno, pues que poco a poco acoplemos las velocidades. Y en ese sentido, pues es importante que todos los expertos que estáis aquí seáis conscientes de ello y se lo podamos trasladar a los que toman las decisiones en el futuro. Recordaros que en ese sentido tenemos a la ministra de Transición Energética el día 20 en un desayuno con el clúster marítimo, el cual habéis recibido invitación. Tenéis oportunidad también de saber la administración española de primera mano qué piensa, hacer de preguntas, y si os parece pasamos al turno de ruegos y preguntas. Desde el punto de vista constructivo de los motores de combustión interna, ¿habéis analizado los problemas que están teniendo ya en los motores prácticos? Por ejemplo, Anglo-Belian acaba de lanzar uno estos días en Rotterdam. ¿Habéis podido las sociedades analizar los problemas de terminabilidad? El tema de la explosión, que decía no era una combustión, es una explosión 20 veces mayor que la del queroseno. ¿Cómo pueden responder las paredes de una corona de pistón, un asiento, una válvula? ¿Habéis llegado a tener algún papel en vuestras sociedades sobre esto? Personalmente no tengo información respecto a esto. Como especialista en máquinas, puede que tengas alguna información, ¿verdad? A ver, yo no tengo la información de primera mano porque nosotros aquí no estamos trabajando directamente, pero sí sé que nuestra oficina central está trabajando con los motores de metanol, está trabajando con motores de amoníaco, pero es que por el momento no hay nada. O sea, es que no han empezado ni siquiera los ensayos de prototipo. Entonces, supongo que tendrán pues, documentación técnica y demás, pero un poco más. Ahora mismo, en cuanto al amoníaco, es que está falta mucho por desarrollar todo. No, es que no hay. En el caso de los de metanol, pues sí, hay ya algún motor funcionando y hemos hecho alguna aprobación y ahí sí pues, podríamos tener algún dato. Pero vamos, nosotros aquí en la oficina nuestra no lo estamos nada. Perdón, tendríamos que consultarlos a nuestra oficina central. Estamos en la construcción de un remolcador y lo mismo, yo puedo decir exactamente que para motor y demás, pero no la música. ¿Sería como de construcción interna motor de velocidad No, o de una pila? No, combustión interna. A veces está lanzando ahora mismo un motor. La semana pasada en Rotterdam lo han lanzado como ya en su parte comercial, ya no es un prototipo. A veces va a presentar, yo creo que lo va a presentar también en Hamburgo, su motor ya
como un motor ya no experimental, sino de trabajo de combustión interna de hidrógeno. Yo recuerdo, Fernando, ¿cómo se llama? Fernando, que comentaba que creo que era que los talleres de Bilbao, a ver si me sigo primero con Josu Boyogana y los de Bachila, estaban experimentando con temas de amoníaco y lo llevaban bastante adelantado. Y él, la última comentario que recuerdo que esperaban en menos de un año, y de eso ha pasado ya meses, tener un motor ya en una fase de pruebas muy desarrolladas. No te puedo... Y eso que comentas tú de la explosión en particular, tengo entendido que es un problema, pero no lo controlo los detalles, tengo que ser honesto. Uno de los problemas que hay. Pero vamos, yo no tenía conocimiento de no. Eso salió ya hace tiempo. De hecho, es un consorcio, ¿no?, entre ABC y otra empresa belga, ¿no? Es B2 Iron, realmente. Y sí que es cierto, no sé si hay aquí nadie de empresas de motores, pues cada una, ¿no? Las hay más conservadoras, las hay que venden la piel antes de tenerlo cazado, ¿no? Y nos ha pasado, ¿no? Por lo menos mi experiencia en el ENG, ¿no? Arsila rápido lo tuvo bien, quiero decir, no hay ninguna duda. MAN, que tiene la misma o capacidades equivalentes, tardó más. ABC tuvo los motores de gas después de estos, que son las grandes multinacionales, pero a los que estuvimos con algunos de sus productos y los hemos instalado en los barcos, sabemos que es muy diferente y que venden cosas y que está parte de la tecnología, pero hay que tocarlo y hay que hacerlo funcionar. Javier Y Lesman por eso me imagino que, Sí, solo que no lo conocen apuntar. bien en diferentes sitios, ¿no? Sobre todo en las sociedades de clasificación, porque han... Sí, solo quería apuntar que el caso este del remolcador de hidrógeno, que se está construyendo en Armón, ¿no?, ya tengo bastante meses bajo construcción, es propulsión de hidrógeno con motor dual, que es de Anglo-Belgian, es un motor experimental de Anglo-Belgian. El armador es belga también, es por el remolcador para el puerto de Amberes. Y bueno, pues yo estoy de acuerdo con Nacho, o sea, no va a ser una cosa, es un proyecto piloto, ¿no?, tiene ese punto experimental, lo acaban de presentar, pero va a ir instalado en ese remolcador, ¿no? Es decir, que, bueno, a día de hoy, con todos estos fueres, estamos en modelos de proyectos piloto. Este es uno de ellos, ¿no? Ya hay proyectos de barcos flotando con hidrógeno, ¿no? Y funciona, ¿no? Pero bueno, son siempre proyectos piloto para pocas, muy pequeñas autonomías, ¿no? Gracias. En este caso, lo que mueve el proyecto es que el armador tiene una instalación de productos químicos, que uno de los residuos es hidrógeno. Entonces, para el armador es una utilización de un residuo, ¿no? Convierte el residuo en un combustible. Pero para eso es tan interesante para el armador, para el belga. Vamos a Pablo Peiro también. Yo he visto, creo que ha hecho una presentación, que hay dos normativas, una IMO y otra de Europa. La de Europa más exigente que la del IMO, y aquí, como siempre, hacemos el gilipollas, perdón por la expresión, porque resulta que entonces los puertos españoles van a, es decir, por los puertos europeos van a tener menos tráfico, porque si dan Targetnet, dan no sé qué, que tiene menos exigencia. Entonces, a mí lo que me parece absurdo es que no haya una normativa de IMO que se lo aplique a todo el mundo. IMO está siendo presionada por varios actores de la industria, entre ellos la Unión Europea, también otras administraciones de otros terceros países, y en general por el mercado local, que lo que he expuesto antes, que la IMO tiene unos objetivos, pero tiene que desarrollarlos y ser más ambiciosos. De hecho, pues está haciéndose la IMO de requerir o de pedir ser más restrictivo, ¿no? Hoy en día este lidera es la Unión Europea, que se ha vuelto un poco más agresiva, ¿no? De tener que poner impuestos a los combustibles, de tener que recolectar ese dinero de multas que vas a generar por la contaminación. Y es un dinero que al final, bueno, lo que la directiva europea lo que quiere es que ese dinero se reinvierta en la sociedad de Europa. Mientras que lo que propone la IMO para implementar esas reducciones de emisiones
es el dinero que pueda recaudar a través de la medida de mercado o a través de la imposición de una tasa a la energía generada por los combustibles, se reinvierta en el desarrollo tecnológico de la industria y en el mejorar la producción de combustibles. Pero sí, hasta que no haya, la IMO no coja el mando en esta transición, pues, a corto plazo, parece ser que vamos a estar un poco, el armador va a estar un poco un vaivén de quién pide más. En 2023 había una reconsideración de la política de la IMO, en el 2023, y se espera que en esa composición se tomen medidas mucho más efectivas y más en línea con el Green Deal de la actividad. Sí, la NPT 76 en primavera. Pero es lo que dice, o sea, aquí cuando entró lo del MRV, primero entró la Comunidad Europea y luego fue a remolque del CES y todo, vamos, no sé. Bueno, por el menos, CES ya empezó a salir en 2016. Sí, pero todos esperábamos que cuando entrara el DCS, bueno, el mundial, pues desaparecerá el MRV. Pues no solo desaparece, sino que encima tenemos el UK MRV, ¿verdad? O sea, que esto es una cosa de otra, hasta sistemas paralelos. Bueno, hay una cosa, el Fit for 55, que es reducir el 55%, perdón, el Fit for 55 es reducir el 55% de emisiones para el año 2030 y llegar a la neutralidad climática en el año 2050. Al principio se iba a llamar Fit for 40, la reducción del 40% desde 1990 hasta 2030. Pero al final la Unión Europea ha visto, a través de sus directivas y políticas, tenía un objetivo, creo que era del 30% de mejora de eficiencia energética para 2020, y ya en el 2017 y 2018 ya vieron que lo iban a conseguir. Y se puede sacar una reglamentación o unos objetivos más ambiciosos. Al final del 2020 vieron que consiguieron ese objetivo, pero no por un desarrollo tecnológico o por un compromiso mayor de la sociedad, sino sencillamente por el parón que hubo con la pandemia. Y el hecho de meter ahora, bueno, lo que hemos visto, el Fit for 55 que va a afectar a los barcos, ya ha habido desde el año 2008, voces dentro de la Unión Europea, que decía que no haber incluido el mercado aeronáutico y el mercado marítimo dentro de lo que es la directiva de comercio de emisiones, es lo que había llevado a que esa tecnología, tanto la náutica como la naval, no haya evolucionado lo suficientemente rápido para adaptarse a la exigencia del carbonización que estamos viendo. Otra pregunta. Que antes no me dio tiempo, ¿no? Agradecer las presentaciones, ¿no? Gracias por las presentaciones, la verdad que muy interesantes y las tres con diferente enfoque y sobre todo que estamos acostumbrados a que el hidrógeno, ¿no?, nos inunde, ¿vale? Que parece que nos empujan, ¿no? Y me han parecido unas presentaciones muy controladas, expresando las dificultades y al final diciendo, ahí estamos, tenemos las normas, los estudios, las aprobaciones, con los clientes apoyándolos. Es decir, que es de las veces que dices, no sales de un evento en el cual ya nos ha inundado el hidrógeno, ¿no? En otros sitios parece que tiene que estar ya, ¿no? Y hay muchos pasos, ¿no? Y un poco agradecer esa parte a los tres, porque la verdad es que muy interesante y sobre todo en ese sentido. Y luego un comentario, no sé, del tema, la NI 670, creo que has dicho, 671, la del metanol, ¿no? La NR, o NR. Sí, es una que nota es reglamentaria, metanol 670, sí, metanol, etanol. Eso es etanol también, porque en algún momento has comentado que no había barcos con etanol, y simplemente recordar que vamos a tener el submarino, ¿no?, con el AIP, que la base del combustible es etanol, ¿no? Para simplemente... yo creo que he entendido todos, ¿no? A nivel comercial, a nivel comercial. Tira el norte de Europa con el metanol, ¿no? El etanol parece que está ahí, ¿no? No, a lo que me decía, a lo mejor ahí no me he expresado correctamente. Lo que me refería es que sí que es cierto que hay proyectos con metanol, pero todavía no se han empezado a desarrollar con etanol. Pero que las normas están, porque son las mismas que vamos a aplicar. Luego, el siguiente paso es, bueno, pues si hemos utilizado el metanol, pues vamos a hacerlo ahora con el etanol. Igual que también, pues nosotros, por ejemplo, en Muro también estamos desarrollando normas para los biofuels, porque somos conscientes de que los biofuels se van a utilizar y, bueno, tienen sus dificultades técnicas y nosotros tenemos, como sociedades de clasificación, no solo Muro, sino DNV y LOIS, tenemos que dar respuesta a nuestros clientes en eso.
es así. Pero bueno, sí es cierto, no me expresé yo correctamente. No, Pero está fenomenal porque es así. No, lo que me refería es que comercialmente, al menos nosotros no tenemos conocimiento de ningún proyecto. Pero sin embargo con el metanol sí. Pero bueno, es el siguiente paso, seguro. Sí, una cosilla, no tiene nada que ver directamente con el metanol, pero una cosa, un comentario que recientemente en una reunión con el presidente surgió el LNG, ya salió todo el mundo hablando del LNG, la energía de la estrella mundial. Ahora parece que es un poco el fin del patito feo el LNG, porque bueno, todo el mundo dice, no, es un combustible de transición, porque consigue una reducción casi inmediata del 18, 20%, con todos los problemas que pueden haber. No lo noto yo en una reunión, porque, oye, pues el LNG a lo mejor no es tan de transición, porque depende de cómo evolucionan los precios del mercado. A lo mejor evolucionamos hacia un blue metano, o sea, un blue LNG generado a través de técnicas de PCS y si se equipara el precio del mercado, puede ser un combustible definitivo el LNG, pero de otras fuentes fósiles que son las que estamos trabajando ahora. Entonces, a mí eso también me hace que un poco que dice, bueno, todo esto que se habla, a lo mejor pasado mañana se consigue una técnica magnífica de CFS y nos tira por tierra un montón de supuestos que estamos haciendo ahora. O sea, que hay que estar, yo creo que es un mundo muy dinámico en el que puede haber muchos cambios. Todos estamos hablando del día 2050 y vamos a ver lo que pasa. Bueno, nada, felicitaros en el mismo orden de cosas. El etanol efectivamente se eligió en el S80 que costó el desarrollo por la seguridad, ¿no? Sobre todo por el tema del peligro que supondría un escape del metanol, que es la alternativa. Entonces, y nada, agradeceros la presentación, han estado muy bien. Aquí hay que tener cuidado que la legislación no nos coma los desarrollos, ¿no? Y luego, sobre todo, la velocidad a la que se aplica la legislación. Si se aplica demasiado rápida, por eso, la flexibilidad, los objetivos en todos los I+D estos tienen que ir acompañando, ¿no? Porque sobre todo en las crisis como lo de los suministros, precios de combustibles, etcétera, pues los I+D se resienten, ¿no? Entonces tienen que ir acompasándose con la crisis mundial del resto para que vayamos todos juntos, si no bloqueamos el sistema, ¿no? En todo caso, las presentaciones han estado muy bien, como decías, muy equilibradas y nada, Bueno, yo quería hacer la pregunta del millón. Si fueres fabricante de vosotros de nitrógeno, de amoníaco, ¿qué tenéis 1 millón de euros? Y voy a poner una fábrica para que dentro de 5 años vender, suministrar a la industria marítima amoníaco o hidrógeno. ¿Qué combustible elegiríais? Yo creo que amoníaco. Dentro de 5 años, probablemente amoníaco. Dentro de 5 años amoníaco. Y quizá 10, 15 años. Fíjate que, sin embargo, de lo que se habla continuamente es de hidrógeno. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Se nos llena la boca del hidrógeno, pero probablemente lo más inmediato sea el amoníaco. Creo que todo esto. Creo que quedan todavía, a ver, eso es el futuro, pero hay muchas limitaciones técnicas que tenemos que superar. Y el volumen era uno de ellos. Además, los datos que yo daba ahí era volumen sin tener en cuenta el aislamiento de los tanques, ni los cofferdams y demás. Eso luego, pues bueno, complica muchísimo más. Debe ser 4,5, pero ya 9, 10. Sí, exactamente. O sea, es una barbaridad. Yo no sé si hay un representante de motores, pero por ejemplo los señores de NTU están haciendo con hidrógeno unos motores duales trimestres. Y eso consigue las reducciones que se plantean para los años, haciendo unas mezclas, enriqueciendo los gases, el LNG y los demás. Entonces, el hidrógeno no está muerto, pero va a ser un elemento coayudante, si no 100% hidrógeno, como nos quieren vender, pero sí va a tener como una participación para enriquecer gases invernadero, gases de las acerías, los biogases que se producen de las aguas. Es que son gases muy pobres que cuesta mucho la emisión y el mantenimiento de esos motores. Con una mezcla de hidrógeno lo enriquecen y consiguen los objetivos también, porque muchas veces lo
como decíamos esto, que Lo lo bueno es enemigo de lo mejor. Pues estas cosas son buenas y lo vamos a lo óptimo. Pero creo que por yo eso... creo que está en línea contigo. O sea, yo creo que el tema a efectos marítimos, el hidrógeno es un problema. A efectos terrestres, no. A efectos terrestres, el hidrógeno está demostrando que, por ejemplo, para el transporte pesado, para el transporte por carretera, incluso para industria de muy alta temperatura, industria de muy demandante de muy alta energía, el hidrógeno, probablemente mezclado con el LNG, aprovechando la misma infraestructura que tiene el LNG para calefacción de hogares. El hidrógeno mezclado, porque es la manera de distribuir el hidrógeno fácil con la estructura que ya tenemos. Hay un montón de soluciones para la industria terrestre, que el hidrógeno es fantástico. Ahora, para la industria marina, tiene ya sus problemitas adicionales el hidrógeno como tal. Por como se llama, como energy carrier. Y por el sur, tenemos, como llaman aquello, tenemos ahí molinillos de esos, ventiladores, todos los que quieras, ¿no? Todos los aerogeneradores. Claro, empieza a soplar el levante, tienes que parar aquello y te sobra energía, y qué desperdicio, ¿no? Bueno, lo puede estar convirtiendo. Las baterías de litio todavía no son a lo mejor muy eficientes y tal, pero puede estar almacenando en forma de hidrógeno. Y luego cuando tienes ese hidrógeno ya, lo utilizas en otro tipo. Bueno, si no hay más preguntas, creo que ha sido un debate muy interesante. Muestra de que las ponencias han sido muy interesantes y la participación de todos los técnicos aquí también. Así que agradeceros nuevamente vuestra presencia, vuestra preparación. Os vamos a dar un pequeño recuerdo. Y que vosotros habéis sido muy generosos con nosotros. Del clúster. Simplemente un aplauso para